Ok, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María con una nueva charla sobre una solemnidad muy importante para todos los católicos, la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Solemnidad del Corpus Christi, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. O sea, nosotros los católicos, para nosotros la Eucaristía es todo, ¿sí? En la Eucaristía tenemos muy presente lo que Jesús hizo en la última cena. Se queda con nosotros. Él dice, tomen mi cuerpo, tomen mi sangre y hagan esto en conmemoración mía. Y desde ese mismo instante, luego, cuando empezaron las comunidades cristianas a reunirse, lo llamaron fracción del pan, ¿sí? Así como fracción del pan. Y siempre lo hacían en lugares diferentes por la persecución a los cristianos. Entonces, todo esto va encaminado a la experiencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, vamos a iniciar. Hice esta pequeña introducción. Los invito para que nos coloquemos en disposición de oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre de bondad, porque nos amaste primero, y ese amor primero está reflejado en tu Hijo Jesucristo, en ese Hijo que para celebrar la Pascua lo hizo de una manera diferente, lo hizo entregándose, mostrándole a sus amigos, a los discípulos, que se quedaba en un trozo de pan, en una copa de vino, y que para nosotros después fue el signo más hermoso y ha sido hoy y siempre en la fe que tenemos, que tú estás presente en la Eucaristía, que tú estás presente allí en ese cáliz con tu sangre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, te colocamos en tus manos todas las personas que nos piden oración. Te pedimos por los sacerdotes, que son los encargados para hacer esta transustanciación, esa oración para que el pan y el vino se conviertan en tu cuerpo y en tu sangre. Te quedaste en la hostia y es algo que a veces no entendemos, Padre de bondad, porque tú sí lo entiendes, porque tú eres todopoderoso. Y ese Hijo amoroso que se queda en ese pedacito de pan, en esa hostia consagrada, y cuando la recibimos y decimos amén, cuando el sacerdote nos dice cuerpo y sangre de Cristo, nosotros decimos amén, confirmamos que en esa hostia consagrada estás tú, tu cuerpo y tu sangre, esa entrega total que hiciste por todos nosotros de amor. Mamita María, gracias por todo lo que haces por la Iglesia, por el Papa Francisco, síguelo acompañando en su misión apostólica, por todos los obispos, por los sacerdotes y diáconos religiosos y religiosas, que siguen siendo fieles a ese amor a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Cristo, y nos enseñan a ser fieles también a cada uno de nosotros, que seguimos amándote en esa presencia por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, solemnidad, pero tener claro 5 cositas. Una solemnidad de la Iglesia Católica en la que le agradecemos y damos gloria a Jesús porque está presente en la Iglesia, en la Eucaristía.
Fue establecida por el obispo de Lieja, Bélgica, en el año 1246, ¿sí? A sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en cuanto a la historia de esta solemnidad de la Iglesia. ¿Mm? El Papa Urbano IV extendió la celebración a toda la Iglesia universal en el año de 1264. Mira la fecha, 1264, y estamos en el 2024. Entonces, esta solemnidad tiene un trayecto demasiadamente hermoso de todo lo que ha caminado la Iglesia. Y lo hermoso cuando digo caminado es porque cuando hacemos o vivimos la solemnidad del Corpus Christi, nos invita a nuestro párroco, nos invita a la iglesia a que hagamos pequeños altares en la calle para que el sacerdote salga en procesión llevando la custodia, la presencia viva de Jesús, ¿sí? Y se coloque esta custodia en cada altar y se hagan peticiones por la paz del mundo, por vida, para seguir orando por las personas que hoy en día muchas veces están haciendo esto contra los bebés que vienen en gestación. Oramos por la humanidad, por todas estas cosas tan hermosas en esta solemnidad. Entonces, esos altares es para eso, para los momentos en los cuales, ¿sí? El sacerdote nos invita a un momento de oración, tanto comunitaria como personal. Entonces es muy bonito ese momento. Y Santo Tomás de Aquino compuso el oficio litúrgico propio de la misa de este día. Todos los himnos. Santo Tomás, un santo de nuestra Iglesia Católica, un teólogo grandísimo, hizo la Suma Teológica, pero para él la Eucaristía era el centro maravilloso de toda la vida de la Iglesia, porque es recordar el momento en que Jesús se entrega para quedarse con nosotros. Y el último, sí, el último, para todo cristiano es obligatorio asistir este jueves, porque la fiesta se celebra el jueves, ¿sí? A menos que esté impedido de una causa grave, o sea, por obligación hay que asistir a esta solemnidad, ¿sí? Es una obligación de la iglesia, no lo pide la iglesia. Entonces, es sumamente importante. Bueno, entonces vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Un poco de historia, pero quiero que tengamos presente esto, Jesús presente en la Eucaristía. Y lo quiero tomar de este libro sobre la Eucaristía de Gonzalo Aparicio Sánchez, un escritor español que deja claro algo muy importante. Señor, porque me amas tanto, porque me buscas tanto, porque te humillas tanto, porque te rebajas tanto, hasta hacerte no solo hombre, sino una hostia de amor, un poco de pan para mí, Señor, pero ¿qué puedo darte yo que tú no tengas? ¿Qué puede darte el hombre si tú eres Dios? Y si tú lo tienes todo, no me entra en la cabeza, no encuentro respuesta y no lo comprendo, Señor. Solo hay una explicación. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Nos amaste hasta el extremo cuando en el seno de la Santísima Trinidad te ofreciste al Padre por nosotros. Padre, no quieres ofrendas y sacrificios. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Lo cumpliste en la última cena, anticipando tu pasión y muerte por nosotros. Entonces, es algo muy bonito de un libro que habla sobre la Eucaristía, ¿sí? Gonzalo quiso expresar en este libro toda la importancia que tenemos nosotros como cristianos católicos de entender que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. No podemos dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía.
¿Mm? No podemos dudar. Por eso siempre que el sacerdote se acerca y dice cuerpo de Cristo o cuerpo y sangre de Cristo, pues respondemos amén. Estamos afirmando que nos está diciendo, mira, aquí está presente Jesús. Y por eso lo dice en el momento de tomar el cáliz y la hostia, haciendo la doxología de por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y respondemos amén. Ahí ya está presente Jesús en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía, después de todo lo que se hace anteriormente a ese momento, ¿sí? Entonces pasamos por las ofrendas, las lecturas de la palabra de Dios, pero luego pasa la transustanciación, que es el momento en que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, ¿sí? Y después el sacerdote toma el pan, dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Después dice, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y luego vienen diferentes oraciones, pero el momento culmen de la Eucaristía es esa doxología, cuando el sacerdote presenta el cáliz con la sangre de Cristo, la hostia consagrada, su cuerpo, ¿sí? Y es así realmente cuando Él hace esa oración para que nosotros podemos estar de rodillas en ese momento. Es importantísimo porque el sacerdote nos está presentando a Jesucristo que está presente ya con nosotros en la Eucaristía, en la Santa Misa. Entonces es muy importante estar de rodillas. Sabemos que hay personas que no lo pueden hacer, pero en ese momento es para estar de rodillas, para reconocer el amor de Dios allí. Él se hace presente para todos nosotros, porque el pan que yo les daré es mi carne. ¿Mm? Entonces, tengamos presente que, por ejemplo, discutían entre los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les decía, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan capítulo 6, versículos 52-56. Entonces, miremos cómo la palabra de Dios, y especialmente el evangelista Juan, nos está haciendo ver que esta solemnidad, esta gran solemnidad del Corpus Christi, la tenemos que vivir de una manera muy especial, reconociendo la presencia de Jesús allí, en, en el pan y el vino, para luego ser el cuerpo y la sangre. Entonces, Él está presente, ¿sí? Él está presente. Por otra parte, más adelante dice, muchos de sus discípulos al oírle, ¿sí? Dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraron, por esto les dijo, esto escandaliza. Cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Juan 6, 60
66. Entonces, versículos 60-66. Entonces, tengamos presente cómo la palabra de Dios nos muestra todo esto. Creemos nosotros, hoy siglo XXI, perdón, en la presencia viva de Jesús allí, en ese sagrario, cuando entramos al templo a saludarlo antes de la Eucaristía. ¿Sí? Tenemos presente que cada vez que entramos al templo, vamos hasta allá y nos arrodillamos y oramos. Entonces, es eso. Nos arrodillamos para reconocerlo como Él es, entregado en cuerpo y sangre para darnos vida, vida a nuestro espíritu, ¿sí? Vida a nuestro espíritu. Entonces, tener presente esto, presente siempre a Jesús en la Eucaristía. Historia del Corpus Christi. Entonces acá quiero que pongamos mucha atención, ¿sí? Mucha atención porque realmente para mí, para John Jairo Neira, ¿sí? Esta enseñanza o todo lo que es relacionado al Corpus Christi, a esta solemnidad, lo tenemos que tener presente siempre, porque muchas personas, listo, yo creo que Jesús está presente en la Eucaristía, pero cuando realmente tú estás observando cada acción que hace el sacerdote, por qué levanta el cuerpo, lo presenta, representa la hostia, por qué levanta el cáliz y se queda con él un tiempo ahí, es para que nosotros adoremos ese momento, ¿sí? Y lo sintamos dentro, ¿sí? Santos de la iglesia como San Felipe Neri, el Padre Pío de Petralcina, ¿sí? Cuando celebraban la Eucaristía tenían ese don de levitar, de tomar el cuerpo, y los mismos hermanos de comunidad lo veían que se levantaba del piso. Era un contacto con Jesús Eucaristía de una manera tan especial, ¿sí? Y muchas personas, ¿sí?, llegaron a dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y hablaremos de esos milagros eucarísticos en un momento, ¿sí? Porque quien duda de la presencia de Jesús en la hostia consagrada, pues se dan cosas maravillosas, ¿sí? Ricardo ha tenido la oportunidad de ir a México, ver el último milagro eucarístico que hubo, ¿sí? Hace poco, y es algo de fe, ¿sí? Es algo de fe, ¿sí? Pero mucha gente siempre ha pedido, pues muéstreme si realmente, si creemos en Jesús, como cuando Jesús estaba clavado en la cruz y los judíos le decían, bájate de la cruz y creeremos que tú eres el Hijo de Dios. La duda, ¿sí? Dudar que Jesús está presente en el cuerpo y ahí en la sangre, en la hostia consagrada y en el cáliz, estamos dudando de algo muy grande. No se puede dudar. Es la fe la que nos lleva a comprender todo esto. Y para nutrir la fe hay que hacer oración. Y por eso todo el momento de la Santa Misa es oración. Desde el principio hasta el fin de la misa hay oración, para que fortalezcamos nuestra fe y reconozcamos a Jesús presente allí. Él es el que se hace. Sabemos que en todo templo hay un crucifijo y después está el altar. Muchos santos han enseñado que en el momento de la consagración, pensar de que ese Jesús que está clavado se baja a la presencia del pan y el vino para comprender que el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo se hacen presente allí, para que ese pan y ese vino sea el cuerpo y la sangre de Cristo. Como ven en la imagen,
Es una imagen muy antigua, ¿sí? Pero podemos ver que la custodia, ¿sí? Los santos de la iglesia, hombres que han seguido el amor de la Eucaristía, sienten la necesidad, o nos invitan a todos los creyentes a nunca dudar, nunca dudes, ¿sí? Por eso fue una religiosa, Juliana de Cornillón, la que animó a celebrar la fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Cristo, hacia el año 1208. Esta fiesta, solemnidad que surge en la Edad Media, fue consecuencia del fortalecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. En el siglo anterior comenzó la elevación de la hostia en el momento de la consagración. Antes no se hacía, solamente era fracción del pan, ¿sí? Solamente se hacía fracción del pan. Y pasó después al momento de la elevación, que es cuando el sacerdote toma la hostia y dice las palabras que Jesús dijo en la última cena. Entonces, tener presente eso. En pleno siglo XIII, hacia el 1246, se celebró esta solemnidad en la diócesis de Lieja, Bélgica. Unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la hostia consagrada que comenzó a sangrar ante las dudas de fe de un sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena, ¿sí? En Italia. Este hecho, muy difundido, llevó al Papa Urbano IV a instituir la festividad del Corpus Christi en el año, como les decía anteriormente, 1264. Estaban presente en la iglesia y era considerado como el gran teólogo sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino, a quien el pontífice quiso premiar con el servicio que él daba a la iglesia y que enseñaba. Pero el humilde dominico le ofreció otro servicio a la iglesia, que el pontífice le concedió: preparar los textos litúrgicos para la celebración del Corpus Christi, para celebrar esta fiesta. Con lo anterior quiero decir que este sacerdote que dudó, ¿sí? Allá en la ciudad de Bolsena, en Italia, pues este es el primer milagro eucarístico, ¿sí? Ese fue el primer milagro de la iglesia. ¿Mm? Y cuando la gente va allá, puede ver cómo esa hostia ya es un tejido, y los estudiosos, los médicos han dicho que es el tejido de corazón de un ser humano, y que la sangre que está ahí en una custodia, ¿sí? Que es como una copa de vidrio, ¿sí? Muy bonita, muy decorada, pero lo que contiene es lo más importante, que es un tipo de sangre no muy común en nosotros, que es AB negativo, ¿sí? Entonces, dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía no es de nosotros los cristianos católicos. Hay personas que han dudado, hay personas que han entrado a los templos y han cogido las hostias y las han sacado y las han tirado al piso y las han pisoteado, ¿sí? Porque para ellos no es la presencia de Jesús allí, porque ellos no tienen fe en este hermoso regalo que Jesús nos dejó, en su cuerpo y en su sangre, ¿sí? Y eso se llama una herejía cuando se hacen estas cosas. Pero entonces, para nosotros hay que tener claro esto, ¿sí? Que la presencia viva de Jesús allí es el amor más grande, ¿no creen? Es el amor más grande que Jesús nos pudo dejar. Él en la Eucaristía. Porque Él con su muerte nos abrió las puertas del cielo, con su resurrección nos confirmó la vida eterna. Pero la cuestión es que se quedó, ¿sí? Y por eso le llamamos, yo soy de los que les llamo, que cada vez que estamos en la Eucaristía, les llamamos una cristofanía, Cristo que se hace presente. Porque cuando Moisés se fue al monte y vio la zarza ardiendo, se llama teofanía, Dios que se manifiesta.
mientras que la Eucaristía es la cristofanía, Cristo presente allí para nosotros, en el amor, en todo lo que significa para cada uno de nosotros. Porque es eso, pregúntate tú en este momento que estás acá presente en la charla o cuando la escuches, pregúntate de qué manera tú amas a Jesús Eucaristía o por qué sientes la necesidad de recibir a Jesús en cada Eucaristía. ¿Por qué? ¿Mm? Porque mucha gente va a un banquete y claro, yo recibo el plato frío, como le decimos acá en Colombia, o la cena, todo eso, pero nos han invitado a un banquete en la Eucaristía y a veces se paran 10, 20 personas y está llena el templo y no reciben a ese amor que se queda con nosotros. Estamos rechazando ese amor grande. ¿Mm? Estamos rechazando. Yo creo que nadie va a una cena y la rechaza. Siempre recibe. ¿Y por qué no recibimos entonces a Jesús en Eucaristía? Claro, sabemos, a veces no estamos en condiciones, ¿sí? No tenemos la gracia para recibir a Jesús en Eucaristía, pero la tenemos que buscar. Para eso está el sacramento de la reconciliación, tan fundamental en la vida de fe, ¿sí? En la vida de fe. En el siglo XIV tendremos acontecimientos que reforzarán la solemnidad del Corpus Christi, que tendría desde entonces dos actos fundamentales, la Eucaristía y la procesión. Anteriormente no había procesión. Solamente hasta el siglo XIV se empieza a sacar a Jesús en esta solemnidad. Salían del templo y hacían un recorrido por el pueblo o por donde era la parroquia y sonaba la campanilla y todo el mundo sabía que era Jesús y se arrodillaban y esperaban que el sacerdote pasara, ¿sí? Con sus ministros. Hay que volver a esta fe, a estas cosas tan bonitas que la iglesia no puede perder. La iglesia no puede perder estos momentos tan especiales. La solemnidad de Pentecostés, que 60 días después celebramos Corpus Christi, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente esto, ¿cierto? En el Concilio de Viena del año 1311, el Papa, que había trasladado la sede desde Roma a Aviñón, dio una serie de normas para el cortejo que acompañaría al Señor en esta procesión dentro de los templos, indicando hasta los detalles de dónde irán las autoridades, ¿sí? En esta procesión o desfile. Años más tarde, Juan XXII introdujo la octava del Corpus Christi, con exposición del Santísimo Sacramento, ¿sí? Sería el primero de los papas renacentistas, Nicolás V, el primero en establecer que la hostia santa saliera en procesión por las calles de Roma en la fiesta del Corpus Christi hacia el año 1447. Entonces mira cómo la historia de esta festividad, de esta solemnidad, nos ha mostrado cambios para darle todo ese sentido tan importante que debemos nosotros tenerle al cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Recuerda esa primera vez que recibí usted, tú y yo a Jesús Eucaristía en nuestra primera comunión. Un recuerdo que no se debe borrar de nuestra memoria. Es la primera vez. Y de ahí en adelante fue seguir recibiendo a ese Jesús Eucaristía para alimento espiritual, como nos lo enseñaron nuestros catequistas, ¿cierto? Cada catequista que tuvimos nos enseñó de alguna forma reconocer a Jesús en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, ¿sí? No ir por recibir algo, sino porque recibes ese amor grande que se hace pequeñito en esa hostia consagrada, ¿sí?
el Todopoderoso, en la presencia de su Hijo, que se hace pequeñito, ¿sí? Y que tú dices amén, y que yo digo amén, ¿sí? Y que para nosotros es todo en la Santa Misa. ¿Mm? Es todo, porque recibimos el primer alimento, que es la palabra, y luego el segundo alimento, que es la Eucaristía. Por eso nos alimentamos doble, palabra, Eucaristía. Otra de las cosas que quiero contar de un poco de la historia es esto. En los siglos posteriores fueron apareciendo esas obras de arte para las custodias, vaso sagrado donde se coloca la hostia, lo que podemos ver allí en la imagen. Hay custodias, ustedes se podrán imaginar, bellísimas, hermosísimas, pero lo más hermoso no es la custodia, lo más hermoso es esa hostia que está allí. Lo más hermoso, recordando la entrega, ¿sí? Recordando que es el amor primero, recordando que esa hostia te alimenta, nos alimenta. Entonces, tenelo presente. Son obras maestras de orfebrería religiosa en las que el pueblo fiel le entrega al Señor lo que considera más valioso: el oro, la plata, las piedras preciosas. Como les decía, puedes tener tantas cosas bellas, pero lo más importante es Jesús allí, ¿sí? La más famosa y valiosa, que es la que encargó el cardenal Cisneros, ¿sí? Enrique de Alfere, y que este elaboró entre el año 1517 y 1524, ¿sí? Una gran obra de arte, ¿sí? Pero la cuestión es el sentido que ese sacerdote, ese obispo o el Papa Francisco le dan a esa custodia. Custodia, protege, ¿sí? Protege el cuerpo de Cristo. Pero cuando tú lo recibes o yo lo recibo, ¿quién protege? Lo protejo yo, en mi corazón, en mi vida, ¿sí? En mi vida. Porque no olvidemos que la gracia es la que, por la cual podemos recibir a ese Jesús Eucaristía. Entonces, un poco de la historia de esta hermosa solemnidad. Caminando con Jesús. Y ustedes dirán, ¿por qué caminar con Jesús? Pues lo bonito es que ahí vemos a un sacerdote, ¿sí? Con el velo humedad, o sea, el velo que, por el cual puede tocar la custodia que lleva allí, los caballeros que tienen ese hermoso, como digámoslo, protegiendo, ¿sí? A Jesús Eucaristía, no recuerdo bien el nombre litúrgico, ¿sí? El manto humeral es el que tiene el sacerdote puesto, pero este grande no lo tengo bien presente, pero lo acompañan las 6 velas o 6 ciriales que deben ir a los lados y obviamente pues diferentes, se va caminando con Jesús y se va haciendo procesión de amor, ¿sí? Tú caminas con Jesús. No olvidemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, camino con Jesús, la verdad presente allí en la custodia. Jesús es la verdad, ¿sí? Y es la vida. Él es el alimento que da vida. Entonces, 3 cosas fundamentales en este camino, ¿sí? Constante que debemos tener nosotros. Porque cuando tú sales de tu casa, camino al templo para celebrar la Eucaristía, no vas solo. Jesús te acompaña allí caminando hasta ese momento para vivir con Él esa celebración de la Santa Misa. Porque quien preside es el sacerdote. La asamblea celebra. ¿Celebra qué? La presencia de Jesús allí. Y que esta festividad, solemnidad, perdón, del Corpus Christi, ten presente que vas a caminar, pero en ese caminar, ¿qué quieres? En ese acompañamiento de Jesús en la Eucaristía, en ese cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué quieres que Jesús camine contigo? ¿Qué quieres que Él deje huella contigo? ¿O quieres que Él te cargue
y las huellas que tú veas son los pies de nuestro Señor Jesucristo, que te levanta y te dice, aquí estoy, no te dejo solo, no te dejo sola, te acompaño porque tienes fe en que yo soy el que te da vida, soy yo el que te da fuerza espiritual para seguir adelante, por medio de mi cuerpo y de mi sangre. Entonces, es una tradición, ¿sí? Una tradición donde realmente nosotros podemos darnos cuenta que es una tradición tan antigua, ¿sí? Tantos siglos, que no se puede perder, no podemos perder. Hay un gran momento acá en la iglesia colombiana católica, cuando hubo un temblor muy fuerte y en una parte de Colombia, cerca al mar, se produjo un tsunami y el sacerdote, ¿sí?, sacó la custodia con Jesús y empezaron a orar frente al mar y el tsunami no llegó, se rompió la ola gigante ya cerca a esta ciudad de Chocó, ¿sí? Chocó, Colombia. Entonces, la fe que tenía el sacerdote, la fe que lo acompañó las personas que empezaron a orar, fue tan grande para que una cuestión natural, por la fuerza del amor de estas personas, de la fe, esta ola no destruyera esta ciudad de Chocó. Entonces, miremos cómo la fe nos hace ver que en ese pedacito de pan está un Dios todopoderoso presente, que lo puede todo. Como dice, no hay imposible para Dios, no hay imposible. Entonces, con esta presentación, pues dejo allí y obviamente las preguntas que deseen hacerme o compartir alguna experiencia de la Eucaristía, estamos para escucharlos. Buenas noches, Buenas Juana. noches, Juana, ¿cómo estás? Perdone que entré un Bienvenida. poquito tarde. Me perdí un poquito, Tranquila. pero después la escucho en la grabación. Ok. Este, am, quería preguntarle algo. Si, si una persona, am, este, no, para recibir a la Eucaristía, si no viene a no participa en la celebración de la misa y no es por enfermedad, esa persona tiene que confesarse antes de recibir. Sí, ¿Cómo? obviamente. O Sí, sea, lo que te entiendo es una persona que va a recibir a Jesús Eucaristía sin prepararse, o sea, que llegue a la Eucaristía sabiendo que, digamos, no está en gracia de Dios, está cometiendo un pecado mortal. ok. Es un pecado mortal. Se considera pecado mortal. Sí. Porque está Ujú. recibiendo a ese Jesús vivo, pero digamos, todo su ser, toda su parte espiritual está de pecado. Entonces no se debería recibir a Jesús con pecado. Sí, Ujú. porque ¿cómo uno le dice a una persona, bueno, que tú sabes, a mí, es que tú sabes que no participó de la misa no porque estaba enferma, sino porque mejor Era decidió, consciente. Ujú. sí, consciente. ¿Cómo uno le explica eso a una persona que no practica tanto, van y todo eso, pero no practica tanto? ¿Uno debe decir algo o uno mejor ora por No, ello? sí, no, claro, uno debe, están las obras de misericordia corporales y dice las obras de misericordia, pues que hay que dar buen consejo, sí, también nos habla de esa parte, digo, espiritual. Entonces el buen consejo es decirle, si quieres vivir de una manera muy especial la Eucaristía, pues hay que estar en gracia de Dios y hay un momento muy especial que es la reconciliación, la confesión, para poder vivir ese espacio del alimento de la palabra y el alimento central que es la Eucaristía. Entonces, para
poder recibir a Jesús Eucaristía, hay que estar en gracia de Dios. No lo podemos recibir si estamos en pecado. Hay que tenerlo claro. Uno le explica eso y ya lo deja a la persona que A haga su a conciencia, su ya, conciencia. ya a su conciencia. Yo te lo dije, lo enseña la palabra de Dios, ¿sí? Hay que estar, enseña el catecismo, hay que estar en gracia de Dios. Entonces, si falto 1, 2, 3, 4 domingos a misa y llego, ¿sí? A comulgar porque me fui a pasear, porque me fui Ujú. a alguna actividad, o tuve una fiesta, o tuve alguna cosa, pero llego normal, es comulgar. No le estás dando el sentido central a ese alimento espiritual. Hay que darle todo el valor que es. Está recibiendo a Jesús vivo. No podemos, como se dice, rebajarlo. Entonces lo recibo cuando quiera. No, para eso se quedaron 7 sacramentos y uno de ellos es la reconciliación cuando estoy en pecado. Entonces, desde ese punto de vista. Uno le habla así a la persona. Así es. Gracias, Con gracias. todo gusto, Juana. Ricardo. Nada más, creo que es importante recordar una cosa, que todos los sacramentos que la iglesia nos ofrece, nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia, el más beneficiado de recibirlos somos nosotros. A veces pensamos que la iglesia puede ser como un juez que te dice, no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro, no puedes hacer otro, no puedes, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. A ver, atrás el Papa, cuando junto con los obispos, cuando toman una decisión, no es que se levante el Papa un día y diga, bueno, voy a hacer esto, ¿no? O sea, hay una serie de estudio, análisis, oración, reflexión, y a final de cuentas, todos los sacramentos, el más beneficiado eres tú mismo. Y ahora en la peregrinación, el padre Edixon lo comentaba, decía el tema de la confesión, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿ustedes creen que Dios nuestro Señor no sabe todo lo que han hecho? Por supuesto que lo sabe. Claro que lo sabe, pero ¿qué necesita? Que tú vayas y abras tu corazón, que la humildad, y por otro lado, comentes, digas lo que hiciste, porque es psicológicamente, él es psicólogo, psicológicamente esto tiene una ayuda para tu mente, para que te puedas desahogar y comentar. Y después, por eso, cuando después de confesarnos, casi todos salimos saliendo que parece que vamos a volar, ¿no? Dices, oye, que acaba de tirar una piedra, un roconón atrás, ¿no? Entonces, todo esto la iglesia son medios que te ofrece. Y fíjense, lo que es interesantísimo, la iglesia no deja de ofrecer uno y otro y otro, y ahí te va otro, y no te basta el Pentecostés, ahí te va Corpus Christi, no te basta Corpus Christi, ahí te va el jubileo, 25 años, ahí te va, y una y otra, con el fin que es un amor sediento de nuestro Señor Jesucristo de buscar nuestra salvación. Cuando nosotros estamos en gracia, podemos pensar con más claridad, podemos tomar mejores decisiones, podemos tratar mejor al prójimo si permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Tiene cualquier cantidad de beneficios y tú dices, bueno, ¿y eso en qué me ayuda en mi vida? Mi hermano, todo el problema que tienes con tu esposa, esposo, hermanos, tíos, primos, quizá puede ser porque tú no tienes claridad de mente. Estás dejándote opacar por la ira, el coraje, la envidia, todo esto. Lo que ayuda en los sacramentos es precisamente a quitar eso de ti y que sea nuestro Señor Jesucristo el que actúe en ti. Entonces, la Eucaristía y todos los sacramentos, concretamente la Eucaristía, para aquellos que dicen, es que, ¿qué beneficio me da la Eucaristía? Maestro, hasta económicamente te ayuda la Eucaristía, caray, ¿no? En la claridad, en la claridad de mente, ¿no? Entonces, nuevamente, la iglesia no trata de, tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. No, es por tu beneficio, ¿no? Y no es otra cosa. Yo, por ejemplo, perdón que me alargue ahorita rápidamente, pero yo, por ejemplo, Tranquilo. pensaba, ¿por qué a veces no vamos a la Santa Misa a recibir la comunión todos los días, ¿no? Y yo decía, bueno, es que es una cuestión de prioridades, ¿no? Es una cuestión de prioridades en tu vida, porque decía, a ver, yo decía, ¿cómo le digo a unos amigos la importancia de la Eucaristía, ¿no? Y digo, bueno, imagínate que le digo a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Si vas todos los días a este lugar, te voy a dar $150. Y lo único que tienes que estar haciendo ahí es escucharme y estar 30 minutos ahí. Le aseguro,
o puedo prácticamente asegurar que no dejas perder esos $150. ¿Por qué? Porque es un beneficio, porque tú dices, esto, bueno, pues la Eucaristía tiene un beneficio muchísimo mayor que los $150. El Papa dice, lo que pasa que nosotros vemos el mundo, nuestra vida, de cara a hoy, a mañana, y no la vemos de cara a la eternidad. Entonces, cuando tú Ujú. ves tu vida de cara a la eternidad, tú dices, necesito, quiero estar con nuestro Señor Jesucristo. Esto, lo que estoy viviendo ahorita, por más difícil, crudo, cruel, frío que pueda ser, es temporal, es temporal. Atrás de esto está muchísimo, mucho más beneficio. Entonces, a mí me asombra, realmente me asombra cuántos medios pone la Santa Iglesia Católica para que te acerques a nuestro Señor Jesucristo, uno y otro. Ay, no, no, pues no creo mucho, ahí te va la Divina Misericordia. No, no creo mucho, pues ahí te va el año de la Eucaristía. Y no, óigame, parece, o sea, es increíble el esfuerzo que hay atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí depende de cada uno de nosotros y sobre todo de nosotros como católicos, de nuestro testimonio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a misa diario, tratar de que se vea una persona sólida en su fe, o sea, y de una sola pieza, ¿no? Que en momentos difíciles, en momentos de duda, decir, esta es la decisión difícil, pero es la decisión que tomaría nuestro Señor Jesucristo. Y me duele en el corazón porque yo aquí tengo la oportunidad de ganar todo esto, pero nuestro Señor Jesucristo me dice, deja todo por mí. Y lo dejo y después te das cuenta que atrás Él tiene una sorpresa grandísima para ti. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo nosotros, católicos, vivamos la Santa Eucaristía y que nos lleve a transformar nuestras vidas, ¿no? Muy bien, gracias Ricardo. Juanita, Buenas tardes y mil disculpas, pero no puedo llegar antes. Por lo poco que escuché, mira, yo creo que efectivamente, como dice Ricardo, la iglesia pone todos los medios pero creo yo que el gran problema en algunas sociedades es que no tenemos la educación religiosa adecuada para entender cada uno de esos momentos y por qué. Al menos, por ejemplo, en México ahorita los niños para hacer la primera comunión van un año al catecismo y hacen la primera comunión. Pero después de ese año de catecismo, no vuelve a haber Vamos. una escuela en donde te vayan guiando para la siguiente parte, porque no todo es la primera comunión, son muchas cosas adelante. Y el problema es que no existe una escuela si no la buscas tú como papá para tus hijos, sino que vamos dejando, vamos dejando. Viene la confirmación y te dan unas pláticas para la confirmación y lo volvemos a dejar. Y vas a ir quizá al matrimonio y te dan 2 días de pláticas y lo vuelves a dejar. Entonces no hay, nunca cuaja, por decirlo de alguna manera, el conocimiento absoluto sobre lo que es esa Eucaristía, sobre lo que es la comunión, sobre lo que es el comulgar, es el ir a misa cada semana. Creo que ahí las sociedades tenemos que buscar la manera de avanzar y de dar a conocer todos esos medios de los cuales Ricardo hablaba ahorita. bien, o sea, es una claridad muy grande porque eh, por acá nos escribieron en el chat. Dice, tengo una pregunta. iPhone, no dice el nombre, pero bien pueda. Soy yo, John Jairo. Buenas noches. Buenas noches, soy Luz. Luz, bienvenida. Pregunta. Mi abuela me decía que en el momento en que el padre hace la consagración, uno solamente alaba al Señor. Pero después, lo que no me acuerdo es en qué momento, porque hay 3 momentos en que el padre levanta la hostia y levanta el vino, pero también donde el padre levanta la hostia con el vino. ¿En qué momento se pide? En el momento en que el padre levanta la hostia, se adora al Señor, igual con el vino, o cuando ya el padre levanta la hostia
y el vino juntos, que dice, este es el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí La se, doxología. ahí se pide o solamente se alaba. Bueno, para nosotros, desde la enseñanza litúrgica, todos los momentos son de adoración, ¿sí? Ok. Tanto Ujú. en la palabra como en el momento de la consagración. Cuando pedimos, es el momento en el cual se están llevando las ofrendas al altar. Es el momento de colocar en el altar lo que necesitamos, espiritual, material, todas esas cosas se colocan en el altar. Ya sigue el momento de adorar, ¿sí? Después de la consagración o como se dice, la transustanciación, la oración que ya pasa del pan y vino al cuerpo y la sangre de Cristo. Ajá. Ya sigue, es todos esos momentos de adoración hasta el momento final, hasta que tú llegas y comulgas, siempre es adoración, siempre adoramos, siempre estamos en plena adoración en ese momento, Ok. con mucho No, gusto. porque a mí me quedó la duda porque mi abuela me decía, cuando el padre No, levanta tranquila, son tradiciones que se tienen oh, de los padres, de los de los abuelos abuelos, en ese sí, sentido. sí, sí, porque ella Claro. decía, pídele al Señor que te bañe con su sangre para que te Ajá. proteja de todo mal y peligro. Pero entonces no se pide, ahí solamente se alaba. Sí, se alaba desde, sí, desde el sentido, digamos, cuando el sacerdote toma el vino, hay muchas personas que hacen la oración de la sangre de Cristo, Sí, ¿sí? esa. Hay muchas personas que hacen esa oración, entonces para que cubra con esa preciosa sangre nuestra vida, la vida del Papa Francisco, todo, o sea, ahí también, digamos, muchas personas hacen esa oración. Ricardo, levantaste la mano. Sí, nada más para contestando un poquito la pregunta o la inquietud de Juanita. Juanita, como veníamos platicando en el autobús, efectivamente antes nuestros abuelos, bisabuelos, el tiempo libre lo utilizaban incluso para estudiar teología, ¿no? Entonces, o sea, la fe era muy propia del varón y el que se sentaba a instruir a los niños era el varón, el papá de la casa era el que los instruía en la fe. Ahora bien, los papás ahora, pues por lo que sea, están súper ocupados y el papa, fíjate que el papa lo ha visto tan claro porque esto es a nivel mundial que les está pidiendo a los abuelitos que ellos sean prácticamente los evangelizadores de sus nietos, que ellos sean los que lleven a presentar a nuestro Señor Jesucristo a los nietos. Y lo veo bien cerca, ¿eh? Esto lo veo en primos y, o sea, está súper cerca. Es cierto, ya se perdió ese eslabón, se perdió ese eslabón de una generación, y ahora quienes mantienen esa fe son los abuelitos. Entonces, de ellos depende mucho el que se siga, que los niños regresen a esos principios de amor y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues cosas tan sencillas, por ejemplo, ver un accidente, vas con tu nieto, ves un accidente en la calle y, a ver, hagamos la señal de la cruz, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que se apiade de estas personas, que lleguen bien a sus casas, que... Entonces, ahí vas dejando la idea de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, vamos a cocinar juntos, ¿no? A ver, una oración, Señor, por favor, ilumina nuestras manos, nuestras mentes para que podamos... Y como era antes, ¿no? Así tan natural como era antes, ¿no? Un amigo de sacerdote ya mayor me decía que antes era muy natural que un joven manifestara su inquietud para ser sacerdote y nadie se escandalizaba, todo el mundo, ¡ay, qué maravilla! Y lo apoyaban. Y hoy día un joven dice, quiero ser sacerdote, quiero ser monjita. ¡Oh! Piénsalo bien, ¿no? Vas a echar a perder tu vida, casi, casi le dice, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, entonces depende de nosotros, como de todos nosotros, tíos, primos, que, que nos sentemos, de detenernos para enseñar a nuestros nietos y nuestros sobrinos, por ejemplo, mis sobrinos, ¿no? Cuando vienen, llevarlos a la iglesia, yo dudo que algún día hayan ido no sé cuántas veces han ido a una iglesia, pero enseñarle quién es nuestro Señor Jesucristo, dónde está, qué es lo más importante de todo el vecindario, donde está el Santísimo, la Santa, bueno, en la Santa Eucaristía,
pero el sagrario. Entonces, depende también, sí depende mucho de nosotros. Antes era más fácil, creo yo, pero ahora requiere mucho más esfuerzo consciente de nuestra parte, ¿no? O sea, consciente, sí, definitivamente, yo sí creo el más esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Sí, porque realmente, como tú dices, para ahorita enseñar, como también decía Juanita, enseñar el sacramento de la primera comunión, eh, digamos acá en Colombia ya no es un año, son 6 meses más o menos. En colegio son 6, 7 encuentros y ya supuestamente estás preparado para recibir a Jesús Eucaristía. Y soy yo uno de los que dice, pero en 6 meses, ¿cómo se va? O en 6 clases, ¿cómo se va a enseñar algo tan importante para que un niño reconozca que en ese pedacito de pan está Jesús Eucaristía? Entonces yo a veces discuto con algunos profesores de religión de colegios cuando me invitan a dar catequesis o alguna formación. Yo digo, te, está, ¿cuándo es la primera? No, en 3 meses, no, en 2 meses. O sea, no es factible una formación. Una formación anteriormente eran 2 años, una parroquia, hacía una primera parte y luego ya pasaba ya la formación fuerte para recibir el sacramento de la primera comunión. Para recibir la confirmación tenía uno que pasar todo un año de formación, no poquitas catequesis. Sí. Entonces, a veces allí es también cuestión de los sacerdotes que tengan no se vuelvan tan cortos en la formación, sino que se amplíen. Y como dice Juanita, ojalá hubiera como un continuar en las parroquias. Listo, hiciste la primera comunión, ahorita entras en un proceso de seguir profundizando más tu fe para cuando llegue el momento de la confirmación y así sucesivamente. Pero obviamente, pues eso también hace parte del plan de los sacerdotes en las parroquias y todo el tiempo y estas, ¿sí? Eso también había que entrar a observarlo, a analizarlo, ¿sí? Porque realmente el catecismo de la Iglesia Católica es muy, muy bueno, ¿sí? El último que sacó San Juan Pablo II. Y mucha gente no lo conoce bien, con profundidad, ¿sí? Anteriormente era el catecismo del Padre Astete, acá en Colombia, no sé, en México, si lo conocieron, o en otros, o en Estados Unidos, pero la cuestión es eso, la formación era profunda, porque es que el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, debe ser muy profundo para amar más profundamente a Jesús Eucaristía, ¿sí? En ese sentido. Fíjate, nada más, perdón, nada más digo esto porque me recordé ahorita. Un amigo me decía, mira, mis papás no eran católicos, nunca íbamos a misa, pero mi abuelita nos llevaba. Yo no sé qué pasaba en ese lugar, dice, yo no sé qué, pero yo sabía que era bien importante. ¿Por qué? Porque llegábamos con mucho tiempo de antelación e íbamos súper bien vestidos, bien arreglados. Decía, yo no tengo idea qué pasaba, pero yo sabía que era algo importante. Entonces, desde niño, él empezó, dijo, bueno, esto se y desde ahí empezó él a preguntarse, bueno, ¿y qué es tan importante? Y así fue creciendo, ¿no? Bueno, perdón, nos alargamos demasiado. Sí, ya vamos a cumplir la hora, entonces démosle gracias a Dios. ¿O hay otra persona que desea hacer una pregunta última? No, pasamos a la oración entonces. Padre Celestial, gracias por este momento de compartir, de crecer en esta solemnidad de Corpus Christi, en la cual tu Hijo Jesús se queda con nosotros para darnos ese alimento de vida eterna. Señor, te pedimos por todas las personas que de pronto creyeron alguna vez en ti, en la Santa Eucaristía, y se han alejado y se han ido a otros lugares, a otros caminos. Haz que ese Espíritu Santo toque los corazones de estos que se han ido y regresen con ese amor a recibirte nuevamente en este sacramento maravilloso, en este sacramento de amor, en este sacramento que alimenta nuestro ser espiritual. Mamita María, gracias porque en tu presencia amorosa
nos has mostrado esa fidelidad, que seamos fieles a Jesús, a sus palabras. Como Él dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, yo habito en Él, se queda en nosotros Él, y pues obviamente es esa parte de la fidelidad que nosotros debemos tener en la palabra de Dios, cómo nos enseña ese amor a la Eucaristía, a la fracción del pan, como los que iban de camino hacia Maús, y Jesús llega para enseñar las Escrituras y termina en un momento especial, cuando toma el pan y lo fracciona y desaparece frente a ellos, y ellos lo reconocieron, como dice, al partir el pan lo reconocimos. Nosotros te queremos reconocer cada vez más en la Santa Eucaristía, no perder nuestra fe y seguir alimentándonos con amor de este banquete que tú nos dejaste para poder nosotros seguir siendo testimonios para otros de que tú te quedaste para que nuestra vida fuera mejor, para que nosotros comprendiéramos que hay un lugar donde llegar todos los días o los fines de semana para hablar contigo, ese sagrario en cada templo y decirte cuánto te amo. Como dice la historia, ese señor que trabajaba en una construcción de un edificio y estaba cerca a un templo, y todos los días entraba a las 7 de la mañana al templo para estar de rodillas ante el Santísimo. Y el sacerdote, después de ver que este señor entraba tantas veces, le pregunta: ¿y tú entras y nunca te escucho rezar ni nada? Y este señor le responde al sacerdote: él me mira y yo lo miro. Entonces, que así sea nuestra fe, de que miremos a esa Eucaristía con amor, sabiendo que Él también nos mira con amor y con el deseo de que nuestra vida siempre sea de amor y paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.